Lo invito al Evangelio de Juan, capítulo 21. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, el apóstol Juan se encarga de enfatizar la divinidad de la persona de Cristo, que podamos comprender que Jesús no es una persona más, sino que es Dios mismo hecho hombre. ¿Y para qué? En primer lugar, para nuestra salvación. Y además de eso, para que podamos ver los milagros que tanto estamos anhelando. Eso lo vamos a poder ver y experimentar al darnos cuenta quién es realmente Jesús. Juan capítulo 21, del versículo 1 en adelante dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Buen Padre, gracias Señor, porque a través de tu palabra nos recuerdas tu gran poder, Señor, pero también tu amor para cada uno de nosotros. Gracias porque una y otra vez tú mostraste a tu gracia a tus discípulos, como también ahora nos la muestras. Gracias Señor, te pido que puedas hablar a nuestra vida en esta hora, y que aquel que necesita fortalecer su fe, que tu Espíritu Santo le fortalezca a través de tu palabra, y que me ayudes a compartir el mensaje que tú tienes, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Publio dijo lo siguiente: quien pierde su fe no puede perder más. Y desde la perspectiva espiritual él tenía razón, porque cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor es cuando realmente hemos perdido todo. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, el que conserva su fe nunca pierde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la persona de Cristo, estamos poniendo nuestra confianza en el vencedor. Y Jesucristo nunca ha perdido y nunca va a perder. De tal manera que si usted y yo, a pesar de los peligros, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando, tal vez de los mismos errores o desaciertos que hayamos cometido en nuestra vida, pero si ahora nosotros volvemos nuestra mirada a Cristo y confiamos en Él y mantenemos nuestra confianza en Él, estamos del lado del vencedor. Por eso el Señor desea a través de esta palabra recordarnos que el amor del Señor no se ha terminado, la misericordia del Señor no se ha terminado, los milagros del Señor no se han terminado. Él desea seguir obrando en nuestra vida, Él desea hacerlos una vez más en nuestra vida. Alguien quizás llegó a este lugar o tal vez está escuchando este mensaje, pero su corazón había estado enfrentando frustración, desilusión, tal vez por situaciones injustas, en otros casos por sus mismos errores.
pero el Espíritu Santo le ha llamado al arrepentimiento y ahora también quiere recordarle que el Señor lo que desea hacer es glorificarse una vez más en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso quiero que reflexionemos acerca de esto. El Señor lo hará otra vez. El Señor lo hará otra vez. Quizás alguien estaba perdiendo su esperanza, como los discípulos se sentían un poco frustrados. Después de la muerte del Señor, Él les prometió resucitar. Sin embargo, había cierta duda quizás en el corazón de alguno de ellos. Tal vez había temor. Y es lo que estamos viendo acá en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Cuando dice el versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. El Señor no dejó a sus discípulos ni aún en esos momentos que tal vez estaban enfrentando debilidad o frustración. Más bien fue el Señor el que salió a buscarlo. ¿Por qué? Porque Él sabe nuestra debilidad. Él conoce que también nosotros somos polvo. Tenemos momentos de frustración, momentos de dificultad a nivel emocional. Y por eso quiero que veamos en primer lugar la frustración humana injustificada por causa de la espera de la manifestación del Señor. Esa frustración humana que a veces sentimos es injustificada espiritualmente. A nivel terrenal sí podremos encontrar razones por las cuales quizás estamos frustrados, porque las cosas no ocurrieron como nosotros queríamos, porque estamos enfrentando quizás momentos de ansiedad, quizás algunos proyectos que queríamos no se lograron concretar, quizás pensamos que quizás nunca se van a lograr concretar metas que nosotros teníamos en nuestra vida. Pero quizás lo que el Señor está haciendo es a través de este momento de espera, de este momento de aparente frustración en nuestra vida, es que podamos dejar de ver solamente nuestros proyectos y podamos por un momento comenzar a ver no con estos ojos naturales, sino con los ojos de la fe, que el Señor tiene mejores planes para nosotros, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué le estaba pasando a los discípulos? Dice acá en el versículo 1 que Jesús se manifestó otra vez a ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos sabían quién era Jesucristo, que era Dios hecho hombre, ya anteriormente Él los había buscado y se había tenido que enfrentar contra la incredulidad de Tomás, que fue necesario, como le dijo en el capítulo 19, a partir del versículo 27 le dice a Tomás cuando se encuentra con ellos: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora el Señor desea que usted y yo seamos también de aquellos que podamos creerle al Señor, a pesar del momento quizás difícil, de aparente frustración que estamos viviendo, pero que podamos seguir confiando en el Señor. En el versículo 2 vemos cómo los discípulos habían mantenido cierta unidad entre ellos. Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de los discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Estamos viendo que el Señor había entrenado a este grupo de hombres por un poco más de 3 años, preparándolos para cumplir el ministerio el cual les había llamado. Los había preparado a través de sus enseñanzas, pero también de forma práctica. Ellos habían visto el poder del Señor, habían visto cómo el Señor había sanado a los enfermos, cómo el Señor había multiplicado los panes, cómo el Señor también había hecho la pesca milagrosa. Pero pareciera ser que estaban enfrentando un momento de dificultad a nivel emocional o de frustración, porque ahora lo que Pedro está pensando, en lugar de poder recordar
el llamado que el Señor les había hecho, de poder seguir predicando la palabra, evangelizando. Ahora lo que ellos están pensando es retomar los negocios que ellos tenían antes de haber tenido ese encuentro con el Señor. Porque lo que dice Pedro es: voy a pescar. Y ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Lo que estaba pasando en la vida de Pedro aparentemente es un momento de frustración, pero aquí vemos el peligro de lo contagioso que puede ser la frustración. Pedro está regresando a sus negocios previos, cuando el Señor ya les había comisionado, les había llamado y los había preparado para que pudieran cumplir la obra del Señor. Pedro se caracterizaba muchas veces por ser alguien que decía lo que pensaba, sin reflexionarlo mucho, y también actuaba muchas veces sin haber meditado en lo que iba a hacer. Pero ahora parece ser que actuando de esa manera quizás no se detuvo a pensar en las promesas del Señor, en el entrenamiento que había recibido del Señor, pero ahora está actuando de esta manera, pero también está contagiando a los demás discípulos. Esa falta de fe que había en el corazón de ellos, tal vez estaban enfrentando a la tristeza de que ya el maestro no iba a estar con ellos. Quizás había a veces temor, porque cuando ellos iban a orar por un enfermo, o tal vez iban a orar por un endemoniado, si ellos no podían resolverlo, bueno, tenían la tranquilidad que iba a llegar Jesús y Él sí lo iba a resolver. Jesús iba a poder sanar al enfermo, Jesús iba a poder reprender a ese demonio. Pero ahora ya no iba a estar más el maestro. Ahora ellos tenían que depender completamente del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor no los había dejado solos, sino más bien les prometió que iba a estar el Espíritu Santo con ellos, como el Espíritu Santo está también con usted y conmigo ahora. Pero a veces vienen estos momentos quizás de frustración, de temor. Y la falta de fe lo que hace es volvernos vulnerables para ser arrastrados por pensamientos, por corrientes. A veces quizás por el pensamiento de otras personas. Quizás usted ha estado firme en la fe, pero cuando comienza a escuchar que alguien le comienza a decir: mira, ¿y estás seguro que el Señor va a hacer esto en tu vida? Mira, ¿estás seguro que Él va a obrar? Tal vez viene la duda a nuestro corazón. No permita que venga la duda, porque eso es lo que desea hacer Satanás. Él lo que desea hacer es destruir nuestra confianza, porque sabe que si nos mantenemos confiando en el Señor, fieles en el Señor va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Eso pasó con Daniel. Daniel había sido considerado por el rey Darío para ser un gobernador, estando sobre los demás dirigentes. Eran llamados sátrapas de todo el imperio. Sin embargo, esto produjo la envidia de otros, y de tal manera que le tendieron una trampa para que fuera lanzado en el foso de los leones. Tal vez en el momento que se emite este edicto, Daniel estaba pensando: Señor, ayúdame, Señor, yo sé que tú vas a obrar, no entiendo lo que está pasando. Pero iba pasando el tiempo y él no veía que el Señor obrara, sino más bien lo encontraron orando y lo acusaron contra el rey, y viene él y lo captura. Y quizás Daniel estaba esperando: quizás en este momento el Señor va a actuar, el Señor se va a glorificar, pero no lo hizo en ese momento. Quizás antes de entrar en el foso de los leones, Daniel todavía estaba esperando: quizás en este momento el Señor se va a glorificar, pero no. El Señor quería hacer un milagro aún más grande. Fue lanzado en el foso de los leones y el Señor cerró la boca de los leones. Algunos quizás a causa de la espera se han sentido a veces preocupados o frustrados. Daniel no permitió que la espera lo hiciera flaquear en su fe. Él confió en el Señor hasta el último momento. Él confió en el Señor incluso en el foso de los leones. Estimado hermano o amigo, aunque sienta que en este momento usted está a punto de ser lanzado en el foso de los leones, no tenga temor, porque Cristo es capaz incluso de cerrarle la boca a esos leones. Tal vez son leones que se han levantado en su lugar de trabajo,
se han levantado para intentar devorarlo a través de las calumnias, quizás poniéndole trampas como lo hicieron con Daniel. Quizás lo que quieren es poner una cascarita para que usted se deslice, cometa un error y que sea lanzado también al foso de los leones. En algunos casos quizás ya hay acusaciones en su contra y quizás alguien dirá, hermano, pero mire cómo el Señor permitió que llegara a este punto de esta acusación o de esta situación en la cual estoy viviendo. No tenga temor, porque si usted ha decidido confiar en Jesucristo, no importa que se hayan levantado todos los sátrapas en su contra, no importa que haya un edicto quizás que ahora esté en su contra por su fe, no importa que usted ya está viendo los leones que están en el foso y lo están lanzando al foso de los leones, no importa, Jesucristo es más poderoso que esos leones. Jesucristo es más poderoso también que esos sátrapas. Jesucristo tiene más autoridad incluso que ese edicto real. Por eso lo que está haciendo el Señor a través de su palabra este día es, en segundo lugar, recordarnos la grandeza de la persona de Cristo al manifestarse en nuestra vida. El Señor lo que desea mostrarnos es cuán grande es el Señor. Incluso en esos momentos de dificultad, el Señor se va a glorificar de manera poderosa. Vea lo que dice el versículo 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es decir, que los discípulos habían pasado toda la noche pescando. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Qué es lo que había pasado? Los discípulos ahora estaban experimentando de una frustración sobre otra frustración, porque ahora quizás pensaron, vamos a regresar a hacer lo que tenemos experiencia haciendo, que es la pesca. Somos expertos en eso y pasan toda la noche y no logran pescar nada. Pero lo que vemos es la presencia de Cristo en nuestra vida, saliendo a buscarnos, saliendo a buscar a los discípulos a la playa. Fue el Señor quien fue a encontrarlos en esos momentos de frustración. El Señor no los desechó porque estaban atravesando momentos de debilidad a nivel emocional. No, más bien Jesucristo fue a buscarlos donde ellos se encontraban, a la playa. La pregunta es, ¿dónde se encuentra usted y dónde estoy yo? ¿Cuál es la situación que ha traído frustración a nuestra vida? ¿Cuáles son las dificultades? A veces se nos ha olvidado que Cristo quiere manifestarse otra vez. Quiero decirle que fue el Señor el que le permitió estar ahora en este lugar. Aquellos que están escuchando esta palabra, es Cristo que permitió que pudiéramos escuchar este mensaje. ¿Para qué? Para recordarle que Él puede obrar otra vez. Como antes lo ha hecho, el Señor quiere hacerlo una vez más. Los discípulos no le conocieron que era el Señor, porque cuando dice la palabra en el versículo 4, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hay algunas situaciones en las cuales no nos hemos dado cuenta que es Cristo el que las ha permitido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo quiere glorificarse en nuestra vida también. Fue Cristo quien lo trajo aquí, fue Cristo quien le permitió escuchar esta palabra, porque ahora quiere recordarle el Señor que Él desea glorificarse una vez más. Dice el versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Vemos entonces la preparación de las condiciones para poder manifestarse. Lo que está haciendo el Señor es un llamado de atención. Está tocando una necesidad, el hambre que quizás ellos tenían, o la necesidad quizás a nivel financiera que ellos tenían, porque al ya no estar su maestro, ellos habían suspendido las actividades ministeriales, de tal manera que quizás los recursos ya estaban escaseando también. Entonces habían tomado la decisión de ir a la pesca, pero la pesca no les había funcionado. El Señor había permitido eso porque a través de esa necesidad el Señor también quería llamar su atención. El Señor también utiliza las necesidades, el Señor utiliza a veces problemas que se presentan, enfermedades, situaciones familiares u otras condiciones para llamar nuestra atención y para recordarnos que Cristo es nuestro pronto auxilio
en medio de las tribulaciones. Porque a veces quizás se nos olvida que nuestro pronto auxilio vendrá del Señor. Él ha venido a buscarle a usted y a mí ahora, para recordarnos que es Él el que nos va a salvar. Es Él el que nos va a sacar de esa situación. Recuerdo la historia de una mujer que estaba atravesando serias situaciones a nivel financiero. Una mujer creyente, pero que ella se había puesto en oración y escuchando la radio también en un tiempo de peticiones. Ella le pidió a los hermanos a través de la radio que pudieran orar por ella también, para que el Señor pudiera darle la provisión que necesitaba. Estaba en una situación tan crítica que estaba necesitando provisión para poder alimentarse en su casa. Y cuando estaba escuchando cuando dio el anuncio por la radio, esta hermana, pero testificaba que a pesar de la necesidad, ella confiaba en que el Señor le iba a responder. Entonces escuchó esa radio un hechicero, y cuando lo escuchó dijo: le voy a demostrar a esta mujer que su Dios no tiene tanto poder. Y fue este hechicero y él le llevó unos víveres a la casa y le puso una nota ahí, que esos víveres se los mandaba el diablo. Y cuando viene ella y los recibe y los ve, ella dice: bueno, la verdad que cuando Dios nos quiere bendecir, hasta el diablo le tiene que obedecer. Y mire, no importa si Satanás se quiere levantar en su contra, cuando Cristo ha decidido bendecirlo y librarlo de los leones, ni Satanás se va a poder oponer. Lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir confiando en Jesucristo. Por eso vemos la grandeza de Cristo al operar en la obediencia por la fe. Dice el versículo 6, cuando ellos les preguntan en el versículo 5: ¿tenéis algo de comer? Ellos le dijeron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces estamos viendo cómo el Señor se manifiesta a través de la obediencia. Es un llamado a recordar la palabra. Echar la red era un recordatorio de lo que el Señor ya había hecho antes en la vida de ellos. Porque si recordamos cuál fue el llamado que el Señor hizo a Pedro, en qué condiciones, fue en las mismas condiciones. El Señor había permitido ahora que los discípulos llegaran a condiciones de necesidad para recordarles, como antes lo había hecho, que Cristo era su proveedor, que Cristo era su fortaleza. Recuerde lo que dice Lucas capítulo 5. Cuando el Señor hace este llamado a los discípulos y el Señor ejecuta este mismo milagro de la pesca milagrosa, dice en Lucas capítulo 5 y en el versículo 4 en adelante: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Les está recordando que fue Él el que se glorificó la primera vez y que es Él el que se va a volver a glorificar en su vida. Ahora Cristo está recordándole a alguien que fue Él el que lo sacó de aquel aprieto en el que estuvo hace algunos años, que fue Cristo el que lo libró de aquel momento en el que iba a perder la vida. Fue Cristo el que le ayudó en aquella crisis económica. Cuando su familia necesitaba auxilio, fue Cristo el que le ayudó. Cuando ni siquiera tenía familia, fue Cristo el que se la dio. Pero ahora lo que quiere recordarle es: así como lo hizo una vez, Cristo lo va a hacer otra vez. Lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir creyendo en el nombre de Jesucristo. Por eso recordamos, así como Pedro estaba recordando lo que él hizo una vez, recordamos nosotros también todas las maravillas que él ha hecho en nuestra vida. Dice en el versículo 6: entonces la echaron, y vea qué tan grande fue esto, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Señor? Sellando su divinidad, sellando su poder,
era tan grande, ni se lo imaginaban, que ni siquiera tenían la capacidad de sacarlo. Imagínense lo que ocurrió con Daniel también. Cuando había un edicto real, ese no podía ser revocado y él tenía que ser lanzado al foso de los leones. Y fue lanzado, pero la boca de los leones fue cerrada. Ahora el rey, cuando se acerca a buscar a Daniel y lo encuentra con vida, se da cuenta ahora que ni el edicto real era capaz de detener los planes del Señor que había en la vida de Daniel. También su vida, ni los planes más crueles que Satanás tenga contra usted, si usted sigue confiando en Jesús, no van a poder detener el plan que Cristo tiene para usted y para su familia. Cristo desea seguirse glorificando, no la podían sacar. Por eso, en último lugar, lo que vemos es la realidad de la misericordia de Cristo al manifestarse con fortaleza. Por eso el versículo 7 en adelante dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? En primer lugar, estaba preparando todo el escenario para poder glorificarse. El Señor hizo ese milagro, le recordó el milagro que había hecho antes y ahora vuelve a repetir ese milagro para que ellos recordaran quién era Jesús. Jesús no es un hombre más, Jesús no es una religión, Jesús es Dios mismo, que vino a buscarle a usted y a mí para poder no solamente restaurarnos o ayudarnos en la situación terrenal que pudiéramos estar viviendo. Él se quiere manifestar otra vez, principalmente para fortalecer nuestra fe, para salvar a aquel que aún no ha entregado su corazón a Jesús, pero para utilizarle también para su obra. Lo que estaba pasando acá es que el Señor había preparado ya un escenario donde habían brasas, había un pez encima, había panes, y les dice: traed los peces que acabáis de pescar. Es decir, que nos está hablando del deseo que el Señor tiene de levantarnos y de restaurarnos. Por eso 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida, para que podáis soportar. Juntamente con la situación que se está viviendo ahora, Cristo le va a dar la salida. Hermano, pero aún no puedo verla, no se preocupe, el Señor en el momento justo va a dar la salida. Hermano, pero los leones ya están hasta con la boca abierta, no se preocupe, Cristo les va a cerrar la boca. ¿Y sabe quién va a ser glorificado? Jesús, por la obra que va a hacer en su vida y en mi vida también. La evidencia que el Señor les trae son esa gran cantidad de peces que ni podían sacarla. Dice: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompía. Otro milagro. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Es decir, la fe de ellos había sido restaurada, porque sabían que era el Señor, que solamente Él podía hacer esos milagros. El Señor ha permitido que usted y yo lleguemos hasta este punto, quizás hasta este punto de esa prueba, hasta este punto de esa dificultad. ¿Sabe para qué? Para que hagamos como la palabra lo dice, que dejemos de ver a tierra donde va a venir nuestro socorro, de nuestra amistad, de nuestra billetera, de nuestra tarjeta de crédito, y comencemos a ver hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que recordemos que de ahí va a venir ese socorro que usted y yo estamos necesitando ahora. Algunos estaban preguntando: Señor, ¿de verdad existes? Si es así, quiero que me hables. Ahora el Señor le está hablando y le está diciendo: sí, yo existo. Yo he permitido estas cosas para glorificarme aún más en tu vida. Otros le estaban preguntando: Señor, ¿en verdad me amas? Dímelo, dime que me amas.
El Señor ahora le está diciendo: hijo, hija, sí te amo, por eso he permitido todas esas cosas, para que te des cuenta el gran amor que tengo por ti. Otros estaban preguntando: Señor, ¿en verdad vas a ayudarme? Señor, ¿en verdad quieres ayudarme? Y la respuesta del Señor es sí, y sí te voy a ayudar, pero en mi tiempo, para que te des cuenta que el socorro no vendrá de donde habías puesto la esperanza. Nuestro socorro va a venir de Cristo. Ahora el Señor le está recordando, como lo hizo con los discípulos, que el Señor lo hará otra vez. El Señor se va a glorificar una vez más, pero lo va a hacer en su tiempo, porque Él le va a dar victoria sobre esa frustración. Él va a manifestar su grandeza y su misericordia. Pero más bien, el Señor no tiene problemas en hacer todo eso. Es más, no es difícil para Él, no hay nada difícil para el Señor. Más bien, Él quiere desafiarle a usted y desafiarme a mí y preguntarnos: a pesar de que estás en esa dificultad, ¿seguirás confiando en mí? ¿Seguirá usted y seguiré yo confiando en Cristo? A pesar de la dificultad en la que estemos, el Señor lo va a hacer otra vez. ¿Sabe para qué Él se va a glorificar de nuevo en su vida o en su familia o en su trabajo? Para levantarlo, para fortalecerlo y para que le sirva como nunca antes le ha servido, y para que los últimos años de nuestra vida sean los años más gloriosos en la presencia del Señor, en el servicio del Señor, en el trabajo para la obra del Señor. Este es el desafío para usted y para mí. Siga creyendo, pero ahora no solo porque necesita ese milagro, sino más bien para decirle: Señor, yo sé que tú te vas a glorificar en tu tiempo, y con eso yo te quiero servir a ti. Que eso sea un testimonio de tu grandeza y de tu misericordia. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas tu gran amor. Nos recuerdas que tú vas a hacerlo una vez más, buen Señor. Gracias. Pero ahora nuestra actitud es, Señor amado, que esto sirva para servirte más, para poder glorificarte con más decisión, Señor. Al haber visto que nuestra vida es tan frágil, que nuestra vida estaba en riesgo quizás una vez más, que ahora ya no veamos tan preciosa nuestra vida, sino que te veamos precioso a ti, Jesucristo. Que tú eres quien merece toda la gloria y toda la honra. Alguien, el Señor, ha estado hablando a su corazón, que nunca le ha entregado su vida a Jesús, o quizás alguien le conocía pero se ha apartado de Él. El Señor desea hacerlo otra vez, ese milagro, pero usted necesita primero entregar su corazón a Él o reconciliarse con Él. Si usted es esa persona, haga esta oración conmigo. Dígale al Señor: buen Padre, te pido que me perdones por haber estado lejos de ti. Me arrepiento por haber buscado ayuda en el lugar equivocado. Se me había olvidado que el único que puedes hacer milagros eres tú. Me arrepiento, Señor, perdóname, porque reconozco que tú eres Dios. Tú moriste y resucitaste para salvarme, para seguir obrando milagros, para sanarme, para sanar a mis hijos, para sanar a mi familia, para hacer esos milagros financieros o esos milagros a nivel familiar, quizás esos milagros en mi negocio, en mi trabajo. Pero todo eso es para que te dé la gloria a ti, Señor. Entra en mi corazón, límpiame de mis pecados y sálvame hoy. En Cristo Jesús te lo pido. Señor amado, te pido por mis hermanos que ahora están acá, que tú puedas desafiarles, Señor, a que esos milagros, esa obra que tú vas a hacer una vez más en su vida, que sea para que ahora te sirvamos más y con más gratitud. Quiero desafiar un último reto para los que estamos acá, y es que si ahora el Señor le ha confirmado que a Él no le cuesta nada hacer ese milagro, es más, que Él lo va a hacer en su tiempo.
Más bien el reto no es si Él lo va a hacer o no lo va a hacer. El reto es lo que usted y yo vamos a hacer con ese milagro. Vamos a seguir nuestra vida igual. Vamos quizás a asistir al culto cuando tengamos tiempo, cuando no, a servirle cuando podamos, cuando no. O vamos realmente a comprometernos con Jesucristo. De una vez por todas decirle: Señor, ahora mi vida no me pertenece a mí, mi vida te pertenece a ti, Jesús. Y que ahora este milagro sirva para darte la gloria a ti, Señor. Que el Espíritu Santo comience a ministrar su vida y su corazón mientras Él está hablando ahora su vida. Yo quiero preguntarle, estimado amigo y amiga, que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.